Hola, perdona, estoy un poco confundido. Estoy muy feliz de verte en el canal y tú suscríbete, dale like y no olvides escribir comentario, que disfrutes del video. No sé qué la hizo estallar, pero algo en mi forma de decir no esta vez tocó una fibra sensible que llevaba años agudizando. Mi hermana se quedó en medio de mi sala con los brazos cruzados tan fuerte que se le pusieron los nudillos blancos, la cara roja con esa típica furia moralista que siempre sacaba a relucir cuando no se salía con la suya. «Eres una egoísta», gritó, tan fuerte que los vecinos probablemente pararon la tele. «La familia ayuda a la familia, o al menos eso decía mamá». No dije nada de inmediato. Simplemente me senté en el borde del sofá, observándola caminar de un lado a otro como un animal enjaulado. Esta vez no pedía, sino que exigía. Otra vez. Era la quinta vez este año que me pedía dinero. Ni para el alquiler, ni para comida, ni para facturas médicas ni nada que me hiciera reflexionar con un poco de culpa. No, esta vez era para algún plan de negocios, algo improvisado y escurridizo que, según ella, lo cambiaría todo. Y como siempre, venía envuelto en chantaje emocional. Siempre lo tuviste más fácil, añadió, volviendo a la vieja cuestión, como si mi trabajo estable y mis buenas decisiones fueran algo que le debía por derecho de nacimiento. No levanté la voz. Ni siquiera me inmuté. Simplemente la miré fijamente a los ojos y le dije, no voy a volver a hacer esto, Amanda. Eso fue todo. 9 palabras. Bastaron con eso para que perdiera la cabeza. Empezó a despotricar más fuerte, soltando frases como insensible y desagradecida, convirtiéndose en la trágica víctima de una hermana cruel y tacaña que prefería guardar su dinero antes que mover un dedo para ayudar. Incluso mencionó la vez que no fui a su cumpleaños hace 3 años, como si eso tuviera algo que ver con esto. Pero ahí está la cuestión. Lo que ella no sabía, lo que ni siquiera podía imaginar, era que hoy no solo le estaba diciendo que no. Me mordía la lengua con tanta fuerza que podía saborear la sangre, reteniendo algo que llevaba meses cargando. Algo pesado. Algo feo. Algo que destrozaría esta pequeña fiesta de autocompasión como una bola de demolición. Y si te preguntas por qué no se lo dije enseguida, créeme, quería hacerlo. Quería soltarle esa verdad como un martillo. Pero aprendí a las malas, el momento lo es todo. ¿Y su pequeño arrebato? Eso fue solo el principio. Había tenido tanta paciencia, podía esperar un poco más. Aún así, mientras ella estaba allí, vociferando sobre lealtad y familia, y como yo siempre había sido quien la menospreciaba, mi mente se remontó a la primera vez que me pidió dinero. Solo eran un par de cientos de dólares, dijo. Solo algo para que se atendiera. Se los di sin pensarlo. Luego fueron 500. Luego 1000. Luego agotó el límite de una tarjeta de crédito que yo avalé cuando fui lo suficientemente estúpido como para confiar en ella. Cada vez, había una nueva excusa, una nueva razón, una nueva historia triste. Y cada vez, me la tragaba, hasta que no. Recordé cómo mamá la miraba como si fuera de cristal, siempre a punto de desmoronarse. Mientras tanto, yo era quien esperaba que todo funcionara. Esa dinámica no desapareció solo porque crecimos. Simplemente se volvió más desagradable. Amanda aprendió a convertir la culpa en un cuchillo, y dejé que me cortara con ella, una y otra vez. Así que ahora, sentado aquí con su voz resonando en las paredes, no solo estaba cansado. Estaba harto. Harto de hacerme el responsable, el comprensivo, el que siempre le daba el beneficio de la duda. Eso es lo que nadie te dice sobre la familia. Puedes querer a alguien y aún así no confiar en nada de lo que dice. Finalmente dejó de gritar lo suficiente como para fulminarme con la mirada, esperando mi respuesta. Pero no lo hice. Simplemente me levanté, agarré la taza que tenía en la mano y entré en la cocina como si no me hubiera acusado de ser el villano de su telenovela. Mi silencio la enfureció aún más. «Guau», dijo, entre risa y gruñido. «¿De verdad te importa un bledo?» No respondí. Todavía no. Pero la miré y dejé que el silencio se prolongara lo suficiente como para doler. Porque, aunque ella aún no lo supiera, no se trataba solo de dinero. Ni siquiera de que yo fuera egoísta. No, se trataba de algo más grande. Algo más oscuro. Y al abrir el armario y dejar la taza, dije lo único que estaba a punto de decir: deberías irte ya. Se quedó boquiabierta, como si no pudiera creer que la acabara de echar. Pero al final salió hecha una furia, mascullando maldiciones en voz baja y dando un portazo. Me quedé allí en silencio después, mirando fijamente esa puerta un buen rato. Y entonces me susurré a mí mismo, en voz baja y firme: pero hay algo que ella no sabe, todavía. No empecé a cavar por venganza, y desde luego que no lo hice porque creyera que disfrutaría de lo que encontrara. Si acaso, esperaba equivocarme.
Esperaba que no hubiera nada bajo la superficie, ninguna podredumbre escondida bajo las sonrisas familiares y los abrazos forzados de las fiestas. Pero cuando alguien te presiona lo suficiente, te miente en la cara suficientes veces, te drena la paciencia gota a gota hasta que no eres más que un cascarón vacío con una sonrisa falsa, o te alejas o empiezas a observar. En silencio. Con cuidado. Sin piedad. Esa noche, después de que Amanda se fuera, no pude dormir. Repetía su voz en mi cabeza, toda esa indignación justificada, toda esa retorcida sensación de derecho. Empecé a recordar pequeños momentos, cosas que no tenían sentido cuando sucedieron, pero que ahora parpadeaban en mi memoria como luces de advertencia a las que no había prestado atención. Una llamada que interrumpió al entrar en la habitación. Una conversación vaga con nuestro primo Mark que terminó en cuanto me acerqué. Un comentario extraño de mi tía el pasado día de Acción de Gracias, algo sobre que Amanda estaba investigando sobre asuntos inmobiliarios. En ese momento, no lo pensé 2 veces. Ahora, no podía dejar de pensar. Empecé a revisar viejos hilos de mensajes, leyendo cada mensaje que me había enviado durante el último año. No solo los obvios, sino también los entre líneas, las excusas, las frases raras, las evasivas. Algo no cuadraba. No dejaba de mencionar la presión financiera, hablando de activos y oportunidades, pero nunca dijo a dónde iba el dinero. Una vez se lo pregunté directamente y se enfadó, diciendo que no era asunto mío. Eso debería haberme dicho todo en ese momento, pero le quité importancia. Quería creer que simplemente estaba dispersa. Esa siempre fue su excusa. Un poco dispersa, un poco abrumada, un poco desafortunada. Pero la gente que simplemente tiene mala suerte no miente así. No oculta las cosas a simple vista. Revisé sus redes sociales, lo poco que no había conseguido. Había publicado una foto hacía 3 semanas en una cafetería, etiquetada con un tipo llamado Mitch. Solo 2 tazas en la mesa y un texto genérico como grandes planes próximamente. No era nada en sí mismo. Pero al ampliar la imagen, vi el logotipo de una empresa en una carpeta cerca de su mano, algo llamado Clearline Real Estate Group. No sabía el nombre, pero algo me inquietó. Investigué un poco. Su sitio web parecía barato, improvisado, como si alguien se esforzara demasiado por parecer profesional. Pero algo llamaba la atención. Se especializaban en ventas privadas rápidas, transacciones fuera de mercado, el tipo de lenguaje que gritaba secretismo. Revisé sus anuncios. No había nada en nuestro barrio, todavía no, pero no me convencía. Así que llamé al número del sitio web, fingiendo ser alguien interesado en vender una propiedad. La voz al otro lado era suave, demasiado suave. Mitch. El mismo tipo de la foto de la cafetería. Hablaba rápido, prometía cierres rápidos, decía que podían encargarse de los detalles familiares. Esa frase se me quedó grabada. Le pregunté con indiferencia si habían hecho negocios en la zona de Eastwood últimamente, nuestro barrio, e hizo una pausa. Luego dijo, sí, estamos trabajando en algo cerca de allí. Una propiedad testamentaria, creo. Un trato buenísimo. Se me encogió el estómago. Propiedad testamentaria. Era la casa de la abuela. Tienes que entender que esa casa no era solo un edificio para nosotros. Fue donde mi hermano dio sus primeros pasos. Donde mi padre arreglaba el viejo columpio del patio trasero. Donde nuestra madre pasaba cada domingo horneando pan y tarareando sus casetes. Esa casa era nuestras raíces, nuestro linaje. ¿Y Amanda? Intentaba destrozarla y venderla como si fuera un sofá usado en Craigslist. Fue entonces cuando lo entendí todo. La repentina desesperación financiera, las llamadas telefónicas extrañas, el momento de sus arrebatos. Ya había actuado a nuestras espaldas y había iniciado el proceso. No pedía ayuda porque la necesitara. Intentaba distraerme mientras terminaba de desmantelar el legado familiar. Así que investigué más a fondo. Revisé registros bancarios, los archivos de propiedad del condado, todo lo que pude. Encontré un contrato de compraventa preliminar sin firmar. Su nombre figuraba. No como propietaria, imposible, sino como la parte interesada que facilitaba la transacción en nombre de la herencia. Solo que nadie más en la familia sabía nada al respecto. Estaba inventando una historia a escondidas de todos. No solo era discreta, sino metódica. Y sé que algunos podrían decir que fui demasiado lejos, que la estaba espiando, que debería haberla confrontado antes. Pero necesitaba pruebas, no solo instinto. Necesitaba que lo viera con claridad, sin un ápice de negación a la que aferrarme. ¿Alguna vez te ha hecho sentir culpable alguien que se esconde tras la palabra familia? ¿Quién te hace sentir como el malo mientras planea su próxima traición? Me encantaría leer tus historias en los comentarios, porque sé que no soy la única.
A veces, las personas más cercanas son las que nos destrozan el suelo mientras nos sonríen desde el otro lado de la mesa. Imprimí todo lo que encontré. Correos, registros de llamadas, el borrador de la propiedad, capturas de pantalla. Lo metí todo en una carpeta sencilla y la etiqueté con un rotulador negro. Nada llamativo, solo 2 palabras que me revolvieron el estómago al escribirlas, por si acaso. Y te juro que, mientras guardaba esa carpeta en el cajón de mi escritorio, me temblaban las manos. No por miedo, ya no, sino porque sabía que estaba a punto de desmentir cada mentira que había construido. Y una vez que el fuego comenzara, no habría forma de detenerlo. Lo que pasa con las cenas familiares es que siempre empiezan con esa alegría forzada, de esas en las que todos fingen haber dejado la amargura en la puerta, solo para que ésta vuelva a filtrarse lentamente entre los resquicios de la conversación. Ese domingo fue pollo asado con puré de patatas, el intento habitual de mamá de recrear algo de tradición, un ancla en un mar que se ha vuelto amargo hace tiempo. La mesa estaba puesta como siempre. Demasiadas guarniciones, servilletas de tela que nadie usaba y las mismas copas de vino desparejadas de hacía 20 años. La comida olía bien, la iluminación era cálida y, por un instante, casi creí que podríamos pasar la noche sin que nadie nos pegara un puñetazo, ni figurativo ni de otro tipo. Pero incluso antes de que Amanda abriera la boca, lo sentí en el aire. Esa tensión lenta y progresiva que te envuelve las costillas como una mano fría, algo tácito pero palpitante, como un leve zumbido eléctrico bajo las tablas del suelo. Al principio, estuvo demasiado callada, lo cual era una señal de alerta. Amanda nunca se callaba a menos que estuviera esperando para actuar. Su sonrisa era demasiado tensa, sus ojos demasiado brillantes, y la forma en que me miraba constantemente desde el otro lado de la mesa dejaba claro que se estaba preparando para algo. Mi compañero, Eli, se sentó a mi lado y me tocó suavemente la rodilla por debajo de la mesa, una pregunta silenciosa, una silenciosa atadura. Él también sabía que se avecinaba la tormenta. Había visto la carpeta. Me había visto imprimir los documentos, organizarlos en una pila ordenada como un general de guerra preparando planes de batalla. No hizo preguntas, simplemente me observó pasar esos días con una especie de silenciosa reverencia, como si supiera que esto era algo que debía manejar a mi manera. Estábamos a mitad de la segunda ronda de vino cuando Amanda por fin dio el golpe. No se deslizó, no intentó ser sutil. Ese no era su estilo. ¿Sabes? Dijo en voz alta, mirando a la mesa con ese aire de dramatismo informal y ensayado. Es curioso cómo algunos en esta familia lo tienen todo, y otros tenemos que mendigar para sobrevivir. No la miré. Simplemente tomé otro sorbo de vino y mantuve la expresión neutral. Sentí a mi madre ponerse rígida junto a Amanda. Vi cómo mi padre me miraba fijamente sin girar la cabeza. Siempre era así. Cada puya suya estaba impregnada de la ambigüedad justa para que todos se preguntaran si estaba provocando una pelea o simplemente estaba siendo dramática. Pero todos lo sabíamos. Siempre lo supimos. Amanda se inclinó hacia adelante, haciendo tintinear el tenedor contra el plato. Solo digo, continuó, ahora más alto, que algunas personas podrían ayudar mucho más si no fueran tan tacañas. O sea, venga, no es que seas pobre, ¿verdad? Sus ojos se clavaron en los míos, retándome a responder, provocándome delante de toda la familia como si fuera un juego que ya había decidido que iba a ganar. Seguía sin decir ni una palabra. Eso era lo que más la afectaba, mi silencio. Podía gritar, llorar, usar todos los recursos para sentirse culpable que tenía a su alcance, pero nada la hacía desmoronarse más rápido que mi negativa a morder el anzuelo. Eli volvió a apretarme la mano por debajo de la mesa, esta vez con más fuerza. Sentía su pulso a través de las yemas de sus dedos. La voz de mi hermana se elevó un poco, con un veneno inconfundible. «Siempre has tenido celos de mí», espetó, con un tono tan agudo que atravesó el aire denso de la habitación. «Nunca quisiste que progresara, nunca quisiste que tuviera una oportunidad real». «Admítelo». Entonces giré la cabeza, lenta y deliberadamente, y la miré directamente a la cara. Durante un largo instante, nos quedamos mirándonos fijamente, y juro que se podía oír un alfiler caer entre el tintineo de los cubiertos y el suave zumbido del ventilador de techo. Mi madre abrió la boca como si quisiera decir algo, pero no le salieron las palabras. Mi padre se removió incómodo en su silla, deseando haberse quedado en casa. Amanda se recostó, cruzándose de brazos como si hubiera dejado claro algo, como si finalmente me hubiera desenmascarado delante de todos y ahora esperara a que el público aplaudiera. Fue entonces cuando me agaché junto a mi silla, agarrando con los dedos la carpeta que había mantenido escondida en mi bolso toda la noche. La misma carpeta que había etiquetado como por si acaso, pero que siempre supe que usaría.
Lo coloqué sobre la mesa lenta y deliberadamente, sin decir una sola palabra. Solo el sonido del papel al chocar contra la madera, sin dramatismo, sin anuncios, sin preámbulos. Los ojos de Amanda se posaron en el de inmediato, y por primera vez en toda la noche vi un cambio en su rostro. No confianza. No triunfo. Sino miedo. Ese destello de reconocimiento, esa pequeña grieta en su máscara de arrogancia, fue más satisfactorio que cualquier respuesta que pudiera haberle gritado. No intentó alcanzarlo. Todavía no. Pero todo su cuerpo se tensó, como si ya supiera exactamente qué había dentro, y estuviera tratando de averiguar cuánto podría mentir para salir antes de que alguien más lo viera también. Y en ese momento, no necesité decir ni una palabra. La verdadera conversación estaba a punto de comenzar, y no iba a alzar la voz. Simplemente iba a dejar que la verdad hablara por sí sola. En el momento en que la mano de Amanda tocó la carpeta, toda la habitación se estremeció, como si alguien le hubiera bajado el volumen a todo menos al suave crujido del papel bajo sus dedos. Lo miró como si fuera a morderla, como si aún hubiera una forma de retractarse, de hacerse la tonta, de fingir que no era lo que creía. Pero lo vi en sus ojos incluso antes de que abriera la tapa. Ese destello de temor, ese destello de reconocimiento que me indicó que ya sabía exactamente lo que yo había aportado y, lo más importante, exactamente lo que estaba a punto de perder. Abrió la carpeta despacio, con detenimiento, y al principio no dijo ni una palabra. Se quedó mirando la primera página, el borrador del contrato de compraventa con su nombre impreso con claridad en el campo interesado y la dirección de la casa de la abuela en negrita en la parte superior. Pasó la página y vio el hilo de correos electrónicos entre ella y Mitch, de Clearline Real Estate, donde él la elogiaba por ser discreta y con mentalidad empresarial y prometía un cierre rápido y discreto. Volvió a pasar la página y se encontró con el modelo de la propiedad, con fotos del interior, un precio propuesto y un eslogan que me emocionó: encantadora finca con valor sentimental, lista para nuevos recuerdos. Sus dedos temblaban levemente, lo justo para que lo notara, aunque intentó mantener la misma indiferencia petulante que siempre mostraba cuando la pillaban con las manos en la masa. Su mirada recorrió la mesa, buscando un aliado, buscando a alguien, a cualquiera, que pudiera intervenir y ofrecerle un salvavidas. Pero nadie dijo una palabra. Ni mamá, ni papá, ni siquiera Eli, que estaba sentado a mi lado con la mandíbula tan apretada que le partía las muelas. Era como si le hubieran chupado el oxígeno a la habitación, reemplazado por algo más pesado y frío. Amanda abrió la boca como si fuera a hablar, pero no salió nada. Al principio. Solo un leve tartamudeo, un hipo, el tipo de ruido que hace alguien cuando su historia se desenreda más rápido de lo que puede seguir. Luego forzó una risa, quebradiza y aguda, e intentó restarle importancia como si fuera un gran malentendido. Bueno, dijo con la voz entrecortada, ¿y qué se supone que es esto? ¿Una broma? ¿De verdad te metiste en mis asuntos privados y los trajiste aquí, a cenar? Aún así, nadie se movió. Nadie la defendió. ¿Y ese silencio? Ese silencio era más fuerte que cualquier grito que ella pudiera haber lanzado. Por primera vez en años, Amanda no tenía a la sala bajo su control, no tenía a todos desesperados por excusar su comportamiento, por atribuirlo al estrés, la desesperación o la mala suerte. No, esta vez, todos la observaban con el mismo horror que yo había sentido semanas atrás, cuando me di cuenta de lo que había estado planeando a nuestras espaldas. Y entonces, de la nada, el tío Rick se puso de pie. Si me hubieran preguntado el día anterior quién era más probable que dijera algo significativo en un momento así, Rick ni siquiera habría entrado en la lista. Era de esos tíos a los que invitas por obligación, un poco ruidoso, un poco borracho, demasiado anclado en el pasado como para ser algo más que ruido de fondo. Pero esa noche sorprendió a todos. Se quedó allí, lento y firme, con una calma que nunca le había visto, y dijo algo que destrozó la velada. No es la primera vez que intenta joder a esta familia, dijo con voz clara, firme y más aguda de lo que nadie esperaba. Todas las cabezas se giraron. El rostro de Amanda palideció. El mío no se movió ni un ápice. Rick la miró fijamente, con una mirada dura, los ojos ya no apagados por el whisky barato, sino iluminados por algo más intenso. Un recuerdo, tal vez, o una rabia que por fin había encontrado su momento. Hizo lo mismo hace 10 años, dijo. Cuando falleció tu abuelo, y se suponía que el seguro se dividiría entre todos. ¿Te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas de cómo se perdió el papeleo y, de alguna manera, tu parte fue un poco mayor que la del resto de nosotros? Amanda meneó la cabeza lentamente, con los labios separados por la incredulidad, tratando de protestar, tratando de encontrar otra excusa, pero Rick siguió adelante.
¿Crees que no nos dimos cuenta? Simplemente no dijimos nada porque no queríamos lidiar con las consecuencias. Porque tu madre nos rogó que lo dejáramos pasar. Pero ahora intentas vender la casa de tu abuela como si fuera una noticia de bolsa que encontraste por casualidad. ¿No tienes vergüenza, chica? La mesa estaba en un silencio sepulcral. Mi padre miraba fijamente su plato como si no pudiera respirar. Mi madre temblaba, apretando con fuerza la servilleta como si fuera lo único que la mantenía en pie. No dije ni una palabra. Ya no era necesario. La verdad había caído. Se extendía por la mesa como un fuego lento y constante, quemando cada mentira que Amanda había construido durante años. Y fue entonces cuando rompió a llorar. Pero no eran lágrimas de culpa. No eran suaves, ni dolorosas, ni llenas de remordimiento. No, eran lágrimas de rabia, lágrimas ardientes, agudas, furiosas, que brotaban de la pérdida de control, de la exposición, de ver cómo la situación se volvía en su contra y saber que esta vez no podría salir de allí. Me miró con ojos llenos de furia, no de tristeza. Y en ese momento, supe algo más, esto no había terminado. Ni siquiera cerca. El silencio tras el arrebato de Amanda no duró mucho, porque el caos nunca se aquieta más que unos segundos en una familia como la nuestra. Mi madre fue la primera en romperlo, con la voz temblorosa al inclinarse hacia Amanda, extendiendo la mano como si ese gesto patético pudiera borrar de algún modo todo lo que acababa de quedar al descubierto. No lo decía en serio, dijo mamá, mirando alrededor de la mesa como si buscara a alguien que validara su desesperación, alguien que le dijera que esto no estaba pasando de verdad. Solo está bajo mucha presión últimamente, y tal vez todo esto fue malinterpretado. Incomprendida. Esa palabra resonó en mi cabeza como una bofetada. Incomprendida era lo que se dice cuando alguien quema las tostadas, no cuando intentan vender discretamente la única casa que conoció tu difunta abuela sin decírselo a nadie de la familia. Pero ahí estaba ella de nuevo, usando su táctica de defensa habitual, la misma rutina desgastada que había perfeccionado con los años, desviar la atención, minimizar y fingir que el verdadero problema era que todos los demás simplemente exageraban. Amanda seguía allí sentada llorando, pero sus ojos se habían secado, ahora con algo más frío, algo calculador, algo cruel. Sollozaba lo justo para que la compasión siguiera fluyendo hacia ella, mientras su mano se aferraba a la de mamá como si fuera ella la que acababa de ser traicionada. Mi padre parecía estar a punto de estallar. Tenía los nudillos blancos alrededor del tallo de su copa de vino, y podía ver la vena de su sien latiendo con un ritmo que denotaba que estaba reprimiendo años de palabras que nunca le habían permitido decir. Pero antes de que nadie pudiera echar más leña al fuego, el tío Rick echó la silla hacia atrás con un gruñido fuerte y rasposo que hizo que todos se estremecieran. Se levantó lentamente, miró a Amanda y negó con la cabeza como si no pudiera creer que hubiera perdido tantos años fingiendo no ver lo que tenía delante. «Ya terminé», murmuró, casi para sí mismo, pero lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. «He visto suficiente de este espectáculo para saber cómo termina». No se despidió. No esperó a que nadie lo detuviera. Simplemente agarró su abrigo y salió por la puerta principal como si por fin se hubiera liberado de un peso que había cargado durante demasiado tiempo. Me quedé allí sentada viéndolo irse, con el corazón latiéndome a un ritmo extraño que no reconocía, entre la culpa y la satisfacción sombría. No había querido que las cosas terminaran así, la verdad. No había ido a esa cena planeando arruinarlo todo. Pero quizá en el fondo, sabía que era la única manera de que finalmente todos la vieran como realmente era. Quizá esa carpeta no fuera solo un plan B, siempre era la detonación inevitable, el momento en que había que dejar de fingir y empezar a rendir cuentas. Amanda volvió a sorber por la nariz y me miró con esa sonrisita torcida que siempre usaba cuando creía que aún tenía alguna posibilidad de manipular la historia. «Me tendiste una trampa», dijo entre dientes, lo suficientemente alto para que todos la oyeran. «¿Planeaste todo esto?» «Carrie's Humalarm. Querías hacerme quedar como un monstruo delante de todos». No respondí de inmediato. Dejé que el silencio volviera a instalarse, que el peso de su acusación flotara en el aire como humo. Mi padre finalmente giró la cabeza para mirarla, y por primera vez en mucho tiempo, vi un destello crudo y peligroso en sus ojos, una especie de decepción que no dejaba lugar al perdón. Amanda siguió, con la voz cada vez más alta, estridente y frenética, como si intentara recuperar el protagonismo antes de que se le escapara por completo. No se trataba de la casa. Ni siquiera de dinero. Se trataba de que querías destrozarme. Admítelo. Y entonces me incliné hacia adelante, y por fin hablé, con una voz tranquila, aguda y cargada de una verdad que ella jamás pensó que diría en voz alta. No, dije lentamente, mirándola a los ojos sin pestañear.
Te preparaste cuando pensaste que éramos demasiado estúpidos para darnos cuenta. Su mandíbula se trabó, sus manos se apretaron y, por una fracción de segundo, vi algo romperse detrás de sus ojos. No arrepentimiento, ni siquiera vergüenza, sino la inconfundible comprensión de que el control con el que siempre había contado se estaba escapando de sus dedos más rápido de lo que podía agarrarlo. Y no estaba dispuesto a ofrecerle nada a lo que aferrarse. Es extraño lo rápido que todo se desmorona una vez que el fuego se ha consumido. En los días posteriores a esa cena, si es que aún se le puede llamar así, los pedazos de nuestra familia se dispersaron como cenizas al viento, cada uno alejándose aún más de lo que solíamos ser, o tal vez simplemente revelando lo que habíamos sido siempre. Nadie habló realmente después de esa noche. No hubo disculpas, ni llamadas para sanar, ni intentos amables de recomponer las cosas. Solo silencio, denso y deliberado, de esos que no imploran reconciliación, sino que te retan a intentar encontrarle sentido a los escombros. La casa de la abuela seguía exactamente igual, las persianas blancas desportilladas, el columpio chirriante del porche, los armarios de la cocina que nunca cerraban del todo. Nada había cambiado por fuera, pero por alguna razón ya no parecía la misma. La visité una vez la semana después de que todo explotara, simplemente me quedé en el jardín delantero mirándola como si de alguna manera pudiera responder a todas las preguntas que me rondaban la cabeza desde que dejé caer esa carpeta sobre la mesa. La venta había sido bloqueada. Los documentos anulados. El anuncio retirado. Sin firmas. Sin dinero. Sin traición, al menos no de la que se puede medir en dólares. Amanda empacó sus cosas y se fue del estado 3 días después de que todo se desmoronara. No se despidió. No envió un mensaje. Ni siquiera intentó defenderse de nuevo. Simplemente desapareció, como una sombra que se retira al amanecer. Su madre dijo que se estaba quedando con una amiga en Denver, pero quién sabe con Amanda. La verdad es que ni siquiera creo que huyera por vergüenza. Creo que huyó porque no soportaba estar sentada en una habitación donde ya no controlaba la narrativa. Y tal vez, de alguna forma retorcida, lo entiendo. Cuando tus mentiras se derrumban, no queda mucho en que apoyarse. Pero aquí está la parte que no te cuentan sobre la venganza. El silencio posterior es más fuerte que la explosión. Durante unos días, esperé sentirme triunfante, justificada, sentir que por fin había hecho algo importante. Pero lo único que sentía era cansancio. No solo cansancio en los huesos, sino cansancio en el alma, como si algo viejo y pesado finalmente se hubiera roto dentro de mí, y ahora solo quedara este espacio frío y vacío resonando donde antes habitaba la confianza. Él intentó hablar conmigo al respecto. Me preguntó si estaba bien, si creía que valía la pena, si lo habría hecho de otra manera si hubiera sabido lo profunda que sería la fractura. Le dije la verdad, no lo sabía. Quizás tenía que pasar. Quizás Amanda lo habría quemado todo con o sin mi ayuda. Quizás simplemente encendí la cerilla antes de que ella pudiera encender la suya. Pero en el fondo, seguía pensando en el momento en que el tío Rick se puso de pie. En la facilidad con la que soltó ese viejo secreto como si lo hubiera tenido guardado en la garganta durante una década, esperando a que alguien lo preguntara. Y me pregunté cuántas otras verdades habíamos enterrado en nombre de la paz, cuántas mentiras nos habíamos dicho solo para evitar ver cómo se derrumbaban los muros. Luego, 3 días después de que Amanda se fue, recibí el mensaje. Me llegó a mi correo electrónico a altas horas de la noche, en uno de esos momentos en los que estás medio dormido y navegando sin rumbo. El asunto era simple: seguimiento de la propiedad. Lo abrí sin pensar. Era de Mitch, el mismo agente inmobiliario de Labia con el que Amanda había intentado trabajar. El mensaje era corto, de solo una frase, pero me dejó helado como ninguna otra cosa. Supongo que el trato sigue en pie, ¿no? Eso es todo. Sin detalles, sin nombres, sin contexto. Solo una frase que me abrió el corazón. Me quedé allí sentado, mirando la pantalla durante lo que parecieron horas, intentando comprenderlo. El trato se había cancelado. Amanda se había ido. El anuncio había sido retirado. Pero, de alguna manera, alguien más lo había retomado, o al menos nunca lo había abandonado. Y fue entonces cuando las verdaderas preguntas empezaron a asentarse en mi mente como polvo en un viejo ático. ¿Quién más sabía de la venta? ¿Quién más había estado involucrado? ¿Quién más tenía algo que ganar destripando nuestra historia familiar como un pez y vendiéndola en pedazos? ¿Era alguien cercano a Amanda? ¿Era alguien más cercano a mí? ¿Había estado tan concentrado en observarla que me perdí lo importante? Me quedé mirando el mensaje hasta que las palabras se desdibujaron, con los dedos sobre el teclado, sin saber si responder, borrarlo o reenviarlo. Pero en ese instante, algo en mí cambió, algo más frío y silencioso que la rabia.
porque de repente me di cuenta de que esto no había terminado. Ni de cerca. Puede que el fuego hubiera quemado a Amanda, pero el humo no se había disipado, y ya no estaba seguro de quién había estado de pie en las sombras mientras yo observaba las llamas. Y de repente, ya no estaba seguro en quién podía confiar.